padres e hijos o hijos y padres, ¿no? Es un tema muy extenso. Yo traté de escribirlo en las diapositivas que vamos a ver, y me gustaría que a medida que aparecen las diapositivas, ustedes vayan buscando los versículos en la Biblia, ¿sí? Entonces ya los tenemos y es más fácil. Bien, bueno, la relación de hijos y padres. Vamos a la primera diapositiva. Bueno, una de las maneras que a mí me pareció realmente interesante para tocar esto es la paternidad y maternidad de Dios como modelo de la nuestra. ¿Cómo es Dios como Padre? Y cómo entonces nosotros estamos llamados a ser como Padre, ¿no es cierto? La figura de Dios como Padre y como Madre es una figura que ya vamos a ver, está en el Antiguo Testamento, pero lo que nos sirve es como modelo de nuestra forma de ser padres y madres, ¿no? Y acá hay un dato realmente brillante y clave, sumamente iluminador para cada uno de nosotros. Y esto contiene una profundidad teológica bastante importante. Y es lo siguiente: ¿cómo se manifiesta Dios? ¿Cómo aparece Dios en el Antiguo Testamento? Primera pregunta que nos hacemos: ¿cómo va revelándose Dios? Ustedes saben que Dios va revelándose progresivamente, ¿no es cierto? La revelación de Dios es progresiva. ¿Y cuál es la cumbre de la revelación de Dios? Jesús. Muy bien. La cumbre de la revelación de Dios es Jesús. Ahora, la figura de Dios como Padre no pasa de unas 20 veces en el Antiguo Testamento. Y pertenece esas 20 veces a escritos tardíos del Antiguo Testamento. Ustedes saben que el Antiguo Testamento se escribió a lo largo de miles de años, ¿sí? Entonces, digamos, cronológicamente hablando, la imagen de Dios como Padre es tardía en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿cuáles son, desde el punto de vista cronológico, ¿no?, las primeras manifestaciones de Dios? Entonces, primeramente Dios se presenta al pueblo como liberador y como salvador. Vamos a leer Éxodo 3, 13 al 15. Éxodo 3, 13 al 15, sí. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, que les responderé. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Bien. Gesher. O sea, ¿eso qué es? Yo soy el que soy, pero mejor, yo soy el que estoy, ¿no? Dios que... ¿no? Los israelitas no buscaban una definición ontológica de Dios, como el ser, sino Él era el que iba a estar. Dios es el que iba a estar, el que los iba a acompañar. Ahora, así se presenta Dios. La primera presentación que Dios hace de sí mismo es esta: como el que está, como el compañero de camino, ¿sí? Como liberador y salvador. Porque ¿en qué ocasión está diciendo esto Yahvé? ¿En qué ocasión? En la ocasión de liberarlos a ellos de la opresión, de la cautividad de los egipcios, ¿sí? Muy bien, entonces se presenta como liberador y salvador de su pueblo. Ahora, sigamos a la otra diapositiva. En segundo lugar, cuando el pueblo logra
digamos, vamos a decir así, cruzar el Mar Rojo, cuando el pueblo peregrina por el desierto y demás, una de las primeras cosas que hace Dios es darles la ley. En primer lugar, los libera de la opresión de los egipcios. En segundo lugar, les da la ley. Qué importante que es esto, ¿no? Éxodo 20. No lo vamos a leer todo, pero es el relato de los 10 mandamientos, de las 10 palabras, de los 10 mandamientos que Dios le da a su pueblo. En tercer lugar, les abre paso a una tierra prometida. Fíjense las cosas que hace un padre por su pueblo, ¿no? Les abre paso a una tierra prometida. Entonces, esto es absolutamente importante. Este Dios liberador, este Dios que da la ley, este Dios que les da una herencia, la herencia de la tierra prometida, este Dios comienza cuando ellos ya están establecidos en la monarquía unida, ¿no es cierto? Comienza a ser pensado como el creador. Bueno, este Dios que nos sacó de Egipto, que nos liberó, este Dios que nos dio la ley para una buena convivencia, este Dios que nos da una tierra, Él debe ser el creador de los cielos y de la tierra, ¿sí? Pero todavía no Padre, todavía no se lo llama Padre, fíjense ustedes, ¿no? Recién en textos más tardíos aparecieron las designaciones de Dios como Padre. Se designa a Dios como Padre. Y vamos a leer algunos textos que son tardíos en los que se designa a Dios como Padre. Por ejemplo, a ver quién tiene Isaías 63. Este es el tercer Isaías. Ustedes saben que en el libro de Isaías, fue escrito, ¿no? Son 3 libros que están unidos en uno. Del 1 al 40 se trata de la profecía de Isaías, el profeta del siglo VIII. Pero acá tenemos en la tercera parte, que se escribe después del exilio, o sea, es tardía. 63:9, ¿qué dice Isaías 63:9? En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su paz los salvó, en su amor y su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Bueno, fíjense ustedes, en su angustia, o sea, Dios se angustió con la angustia del pueblo, ¿no? Ahí aparece como Padre. Salmo 68:5. Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su santa morada. Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su santa morada. Fíjense, Padre de huérfanos y viudas. Nuevamente, Dios como Padre, ¿sí? 103:13. Salmo 103:13. Estos son salmos tardíos. Tan compasivo es el Señor con los que le temen como lo es un padre con sus hijos. Tan compasivo es el Señor como es un padre con sus hijos. ¿Ven? Entonces, hacemos un recuento. Primero aparece como liberador y salvador. Después aparece como el que da la ley. Después aparece como el que da una herencia. Y recién después aparece como Padre. Conclusión de este recorrido teológico bíblico. A ver. Esta maravillosa clave hermenéutica, porque esta es una maravillosa clave hermenéutica, ¿no? Un teólogo la estaría paladeando, disfrutando, saboreando, ¿no? Como quien saborea un manjar. Esta maravillosa clave hermenéutica nos ilumina sobre el sentido de nuestra paternidad. La paternidad de Dios, ¿no es cierto?, es el modelo de nuestra paternidad. El padre biológico debe llegar a ser padre cumpliendo su función paterna. O sea, un padre no es padre por ser padre biológico. Es padre cuando cumple su función paterna. Y cumple su función paterna cuando libera a su hijo, cuando le abre camino en la vida, cuando le da paso a una nueva tierra, digamos así, ¿no es cierto? Cuando le da la ley, cuando le muestra a través de la visión la coherencia que hay
en este mundo, en esta existencia, ¿no? Entonces el padre es el que libera, acompaña, inculca la ley y le da una herencia. Después podemos hablar un poquito más en cuanto al tema de que el padre libera, en que el padre inculca la ley, en que el padre da una herencia, etcétera, etcétera. Después vamos a hablar un poquito más si tenemos tiempo. Pero cada una de estas cosas sería objeto de una exposición particular. Vamos a la otra diapositiva. La figura de Dios como madre aparece también en textos tardíos del Antiguo Testamento asociada al consuelo, por ejemplo. A ver, Isaías 66:13. ¿Qué dice ese texto? De nuevo el tercer Isaías, ¿no? Como madre consuela a su hijo, así Dios consuela a ustedes. En Jerusalén serán consolados. Como una madre consuela a su hijo, así Dios consuela a ustedes. Muy bien. Salmo 131, 1 y 2, ¿no? Como la que alimenta y la que da confianza al hijo, ¿no? A ver, 131, 1 y 2. Señor, mi corazón no es orgulloso, ni son altivos mis ojos. No busco grandezas desmedidas, ni proezas que excedan a mis fuerzas. Todo lo contrario, he calmado y he quietado mis ansias. Soy como un niño recién amamantado en el regazo de su madre. Soy como un niño recién amamantado. ¿Qué dice allí el salmista? Soy como un niño amamantado por su madre. Está hablando de Dios, ¿no? Soy como un niño recién amamantado. Soy humilde, dice. No. Solo confío en la provisión tuya. ¿Sí? Bien. Ahora, mientras que en el Antiguo Testamento solo encontramos designaciones de Dios como Padre, en el Nuevo Testamento, y atención con este subrayado, se pasa de la designación a la invocación. Porque en el Nuevo Testamento, en el Antiguo, nunca se invoca a Dios como Padre. Sí en el Nuevo. Y se lo invoca en boca de Jesús. Boca y boca, ¿no? Se lo invoca en boca de Jesús. Y fíjense ustedes, Mateo 6:9, el Padre Nuestro, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lucas 10:21, a ver quién tiene Lucas 10:21. En aquella misma hora él se regocijó mucho en el Espíritu Santo y te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios y a inteligentes y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Te alabo, Padre, Creador del cielo y de la tierra. Condiste estas cosas de los sabios y los entendidos, las revelaste a los niños, a los humildes. Así te agradó, Padre. ¿Sí? ¿Ven? La oración de Jesús está llena de ternura, de humildad. Y Mateo 5, 43, 48, un texto hermoso que quisiera que lo leyéramos. Habéis oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, de modo que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen eso mismo los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bien. Acá perfecto teleio, ¿no es cierto? Es maduro, es completo, es íntegro. Pero ¿en qué sentido se habla de la perfección? La perfección en el amor. En ese amor de Dios, el Padre, que hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. A eso nos llama el Señor. Somos hijos del Padre, ¿por qué? Porque tenemos esta capacidad, Dios nos da esta capacidad de amar de esa manera, ¿sí? Entonces vengan ustedes cómo aparece la designación de Dios como Padre.
Padre, y acá se invoca a Dios como Padre. Jesús invoca a Dios como Padre, por supuesto que los apóstoles también, en la carta a los romanos y en las cartas de Pedro y de Pablo, etcétera, etcétera. Y, bueno, encontramos todo esto, ¿no? ¿Qué encontramos? Que se invoca a Dios como Padre, se lo llama Padre. Bien. Ese Dios que es trascendente, ¿no? Sin embargo, está cercano, es inmanente, es como nuestro compañero de camino, ¿no? Yo digo, miren, una de las cosas, claro, uno siempre cuando habla y piensa, habla de su experiencia, ¿no? Pero yo me acuerdo que en una sesión mía de psicoanálisis, yo me analicé 17 años, estaba en una sesión de psicoanálisis y estaba hablando de uno de mis hijos. Y el analista muy oportunamente me dijo, lo que su hijo quiere es jugar con usted. Bueno, de ahí yo empecé a ir a jugar con Lucas al pádel, ¿no? Y habrá pasado un año más o menos, y viene Lucas y me regala una paleta de pádel. Yo de chico no había jugado mucho, lo llevaba a Palermo, a patear una pelota, una cosa así, pero no tanto, siempre uno engolfado en tantas actividades y trabajos y demás, ¿no? Entonces voy y le digo, mi hijo me regaló una paleta de pádel y se recibió de pádel, como haciendo un chiste, ¿no? Como una lista. Bueno, pero qué importante que es esto de jugar, porque yo no hice lo que mi padre hizo conmigo. Yo me acuerdo que cuando yo era chico, por ejemplo, había un programa que se llamaba Titanes en el Ring. Yo no sé cuántos se acordarán de Titanes en el Ring, pero bueno, estaba. Entonces mirábamos eso y después tirábamos una frazada y unas cosas en el piso. Y yo debía tener 5 años. Y le decía, bueno, vamos a luchar entre nosotros. Y mi papá por ahí luchaba y se dejaba ganar. Y yo le decía, ¿pero vos te dejás ganar o te gano? No, me ganás vos. Entonces, esto de acercar, de jugar con los hijos, ¿no? de acompañarlos, es tan importante, ¿no? Como función paterna. A veces nos olvidamos y creemos que solamente debemos proveerlos, debemos alimentarlos, que no les falten cosas, debemos enseñarles la palabra, pero tenemos que jugar también, ¿no? Con nuestros hijos. Es muy importante esto. Bien. Oseas 11, 1 al 4. Me parece muy importante acá también, porque acá se presenta en Oseas, fíjense ustedes, un profeta del siglo VIII, se presenta la figura de Dios como Padre. Pero miren qué lindo que son los primeros 4 versículos. A ver, ¿quién los puede leer en voz alta? Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé mi hijo. Ahí más que muchacho es medio como un niño, ¿no? Era pequeño, lo llamé, sí. Cuando más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. Y a los Baales sacrificaban ídolos y ofrecían saumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre sus cerviz, y puse delante de ellos la comida. Bien. Ahí la traducción es un poquito... ¿Qué versión es? Alimentándolos con ternura, dice la Biblia textual. Claro. O sea, la imagen es del padre que abraza al niño, ¿no? Y lo lleva casi hasta las mejillas y lo toca con ternura, ¿no? ¿Vieron esa imagen de un padre que alza a un chico y le hace un mimo, le hace un cariño?
importante que es esto, ¿no? Porque se está refiriendo a Israel, pero se está refiriendo a cómo Dios actúa como Padre, ¿no? ¿Cómo actúa como Padre? A través del amor. Hay padres que le rehuyen al toque físico. No son de abrazar, de darle un beso a sus hijos, por ahí sus hijos varones. Y es muy importante que sus hijos varones reciban un abrazo y un beso de sus padres. Yo me acuerdo que cuando había un muchacho, un pastor, muy conocido, falleció, pero él había abierto un lugar importante en la zona norte. Lo estuvimos hablando un par de veces acá, no me acuerdo el nombre ahora. Pero había abierto una granja para adictos, ¿no? Yo creo que sigue funcionando. Y en una charla que tuvo, me acuerdo que me decía, el adicto necesita mucho el contacto de piel, el abrazo, el cariño, el afecto. Entonces, qué importante que es esto, ¿no? Porque un niño necesita que el padre lo afirme en aquellas cosas que realmente, por ejemplo, si el padre ve que a un niño le gusta jugar con videos o qué sé yo y hacer películas, bueno, afirmarlo. O si un padre ve que a un niño le gusta, acá tenemos un chiquito que juega en la cuarta de ferro, séptima, en la séptima de ferro. Bueno, los padres a veces no vienen porque lo tienen que acompañar lejísimo, pero es el chico que toca la batería, no a veces. Bueno, lo estimulan en eso, o sea, estimular ahí donde aparecen determinados intereses del chico, estimularlos, ¿no? Afirmarlos a través de conversaciones, de regalos, de actos de servicio, etc. Demostrar el amor al hijo, ¿no? Fíjense ustedes que acá tomo el ejemplo del bautismo de Jesús en Marcos 1, 9 al 12. Dice allí el texto que cuando Jesús está saliendo del río después de haber sido bautizado, una paloma viene y se posa sobre él. La paloma es el símbolo del Espíritu Santo. Uno diría, la paloma, siempre pensamos en el Espíritu Santo, lo pensamos en femenino, aunque es neutro en griego, pero en hebreo es femenino, lo pensamos como el aspecto maternal. La paloma se posa sobre él. Y se oye una voz del cielo, la voz del Padre, que dice, este es mi Hijo amado, en él tengo contentamiento. La madre presenta al niño al Padre. Hay madres que no presentan al niño al Padre. Atenti con esto. O porque se pelearon con el padre, o porque están separadas, y el chico, se queda sin padre. Entonces, qué importante que es que la madre presente al niño al Padre. Pues si la madre no presenta al niño al Padre, estamos medio fritos. ¿Qué quiero decir con esto de presentar al niño al Padre? El Padre debe afirmarlo, pero la madre debe ser ese nexo, ¿no es cierto? Ahora, fíjense ustedes qué interesante, porque el Espíritu, después de que Jesús fue bautizado, lo arrojó ¿a dónde? Al desierto. Muy interesante esto. Una madre no se acapara al hijo, le enseña a volar, ¿no? Ustedes vieron cómo aprende a volar un ave, un águila, por ejemplo. La madre la lleva a la altura del pico y allí lo arroja. Y en un principio ni puede, empieza a gritar porque ni sabe abrir las alas. La madre planea y lo
toma, lo vuelve a llevar arriba. La segunda vez ya empieza a abrir las alas y la tercera vez ya vuela. Jesús, el Espíritu lo arrojó. La palabra exvalo es una palabra que significa nada más ni nada menos que como cuando uno echa demonios, ¿no es cierto? Entonces la madre lo arroja al Hijo, a Jesús, al desierto, a la tentación, a la prueba, y el Hijo prueba fidelidad. ¿Sí? Fidelidad al Padre. Entonces ahí tenemos una hermosa imagen de la familia. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Bien, vamos a pasar a otra figura. Funciones comunes y diferenciadas entre el padre y la madre. La madre introduce al niño en la subjetividad. A ver, ¿cuál es el primer objeto de amor de todo niño que nace, varón o mujer? ¿Su mamá? ¿O no? ¿Quién lo amamanta? ¿Quién lo recibe? La mamá. Lo introduce en la subjetividad. El niño como que cubre la falta de la mamá. Yo les voy a decir una palabra difícil, pero después se la voy a traducir fácil. El niño se instala en la subjetividad, diría un psicoanalista, como falo materno. Ahora ustedes me dirán, ¿qué es esto? O sea, se instala, como decía Freud, como su majestad del bebé. Ahí está como el centro de la vida de la madre. Se genera una ilusión entre el niño y la madre muy importante. Ninguno puede faltarle al otro. Winnicott, un analista inglés, decía que esto se llama preocupación materna primaria. O sea, el niño cree que él es el todo de la mamá. Y para la mamá el niño es como el todo para ella. Ahora fíjense qué simbiosis se arma ahí, ¿no? Si la mamá no está muy bien, esa simbiosis puede ser mortífera para el niño. Pero si la mamá tiene la cabeza bien puesta, ¿no es cierto?, habrá otro deseo que no sea el niño, o sea, o la niña, digo. Puede ser su trabajo, puede ser un hermanito, lo que fuera, pero básicamente, en el mejor de los casos, en el caso mejor de todo, el padre, la figura paterna. Acá viene la figura paterna. Entonces, el padre introduce en el niño la ley de las leyes, la ley que está por debajo de todas las leyes, de los 10 mandamientos. Hay un texto maravilloso en inglés, que después se lo voy a recomendar, que yo nunca he leído algo tan lindo acerca de los 10 mandamientos, y empieza en el primer capítulo mostrando la ley de las leyes, que es esta, la ley de prohibición del incesto y la ley de la exogamia. Como decía Lévi-Strauss, son las que estructuran el sujeto. Es decir, nadie podría ser un sujeto humano en el cabal sentido de la palabra, viviendo en el incesto o en la exogamia. Entonces, esta ley fundamental da lugar al decálogo. Bien, ahora, el padre introduce esto, el verdadero corte del cordón umbilical. Ahora, esto lo hace si la madre es una con él, ¿no? La madre tiene que ser una con el padre para que el niño caiga de ese lugar de ser el falo a buscarlo fuera de él. Ya él no es más, ya no es más su majestad el bebé. Entonces ahora el niño, al perder esa ilusión, comienza a frustrarse. Porque hoy está lleno de placer y de alegría porque toma el pecho de la mamá, pero la mamá no está siempre. Y cuando llora y no está el pecho,
chico se frustra, ¿no? La castración quiere decir que no se puede decir todo, la frustración y que se introduce en el principio de realidad, que no se puede todo lo que se quiere y en el momento en que se quiere, y la privación, que estamos privados de algunas cosas, ¿no es cierto? Ahora, qué importante que es esto, ¿no? Ustedes fíjense que en estos test en donde, por ejemplo, vamos a llevarlo a la práctica, se le toma un test a una persona que va a entrar a un trabajo, una de las primeras cosas que ustedes van a leer es poca, mucha o mediana tolerancia a la frustración. Lo primero que se mide en un test psicológico para ingresar en un trabajo es cuánto la persona tolera la frustración. Si no tolera la frustración, algo anduvo mal. O sea, el tema del Edipo ahí no anduvo bien, no se cortó. Entonces no se salió satisfactoriamente, ¿no? Bueno, pasamos un poquitito. Vamos a ver un poco algunos textos. Ahora sí les pido que me ayuden ustedes con las lecturas. Proverbios 13, 1. ¿Qué dice? El que lo tiene, que lo lea. El hijo sabio atiende a la corrección de su padre, pero el insolente no hace caso a la reprensión. Bien. Bueno, a la disciplina, ¿no? Sería quizás la mejor traducción. ¿Cómo la tenés vos? ¿Yo? Sí. El hijo sabio acepta la disciplina de su padre, pero el burlador no escucha la corrección. Claro, esa es una mejor traducción. ¿De Reina dónde viene Valera disciplinar? ¿De dónde viene disciplinar? de discípulo. De discipular. Disciplinar viene de discipular. A veces nosotros creemos que disciplinar es castigar, poner penitencia. No. Disciplinar viene de discipular, y discipular es enseñar. El padre y la madre tienen la función de enseñar a sus hijos, enseñarles valores, enseñarles el Evangelio de Jesús, enseñarles. Bien, Proverbios 19 y 18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Bueno, corrige al niño en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. O sea, la corrección es buena, la violencia y la destructividad es mala, ¿no? Proverbios 27. Los justos caminan con integridad, benditos son los hijos que siguen sus pasos. Bien, bien. Acá está el ejemplo de los padres, ¿no? Benditos los hijos que siguen sus pasos, el ejemplo de los padres. Proverbios 1.8. Vamos a leer este texto que me parece importantísimo. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Ves? La instrucción de tu padre y la dirección de tu madre. O sea que ambos enseñan a sus hijos, tanto el padre como la madre. Ambos enseñan a sus hijos. No es que solamente el padre o que solamente la madre. Ambos han de enseñar a sus hijos. Ahora, hay una frase antigua que dice, la letra con sangre entra, cuando se avalaba el castigo físico, ¿no? Lacan, un psicoanalista, dice, la palabra con sangre no entra, la palabra entra con amor. Entonces esto de andar pegándoles a los hijos, violentándose con los hijos, maltratándolos, no tiene que ser una opción válida. A los hijos hay que hablarles con amor, con ellos hay que jugar, con ellos hay que corregirlos. Si un chico tiene un problema en un determinado punto, no lo castigues con otra cosa que no tenga nada que ver con eso. ¿Me explico? A ver, por ejemplo, el otro día viene una nena y me dice la madre y la hija estaban en el consultorio.
no quiso hacer una tarea y le dije que no le iba a festejar el cumpleaños. No, ¿qué tiene que ver la tarea con el cumpleaños? Nada. Hay que concentrarse en qué pasa con la tarea. ¿Me explico lo que quiero decir? A ver qué pasa. ¿Por qué la chiquita no quiere hacer la tarea? ¿Y cómo hacemos para que la haga y para que le sirva? ¿Sí? Ser padre y ser madre es un poco un arte, no está todo escrito, ¿no? Bien. Ahora, hay un texto, este texto es maravilloso, Juan 5, 19. A ver, ¿qué dice? ¿Quién lo puede leer? Entonces Jesús explicó, les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. El ejemplo. ¿Qué hace el Hijo? Lo que ve que hace el Padre. ¿Qué hace el Hijo? Lo que ve que hace el Padre. Yo me acuerdo haber visto a mi hijo Lucas, era chiquito, tendría 6 años, y jugaba con la hermana, a la mamá y el papá. Juego de todos los niños, ¿no? Entonces yo andaba siempre con un portafolio negro, porque o iba a dar clase, o venía a la iglesia, o iba al consultorio, entonces estaba siempre con un maletín negro. Entonces él hacía de papá. Entonces, ¿qué hizo de papá? Agarró el maletín negro y iba. Ahí me daba gracia, pues claro, lo que el hijo ve hacer al padre, eso hace. ¿No? Nuestros hijos nos ven orar, nos ven buscar al Señor, eso van a hacer. Eso van a hacer. Julie, la vez pasada vino y me dice, papá, tengo un regalo para vos. ¿Ah, sí? ¿Qué regalo tenés? Mira, había agarrado una cantidad de hojas A4, las había brochado, había escrito unas cosas por ahí y dice, hice un libro, como vos hiciste un libro, yo también, acá está. Entonces me dio su libro. Bueno, fíjense ustedes cómo en esas pequeñas pavaditas, en esas pequeñas cosas, uno ve como el chico imita. ¿No? Bueno. Y Colosenses 3, 21, 22, ¿qué dice? Esto es para los hijos y para los padres, ¿no? ¿Se acuerdan que les hablé de las Haushalten? O sea, las tablas domésticas, ¿no? Que hablan sobre relación de esposo, padres e hijos, siervos y esclavos, etc. Las tareas domésticas. ¿Qué dice ahí en el 21, 22 de Colosenses 3? Hijos, obedezcan siempre. 21, perdón. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Esclavos. No, el anterior. Padres estaba bien. Okay. Padres, No, hijos. Hijos, obedecer. hijos, obedezcan siempre a sus padres, porque eso agrada al Señor. Bien. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Bien. Bueno, Dice 21. los hijos, niños, chicos chiquitos, están llamados a obedecer a los padres, ¿sí? Pero los padres a no irritar a los hijos. Algunas versiones dicen no provocar a ira, otras dicen no irritar, no tratarlos con esa severidad continua que no les hace bien, que no es constructiva para el niño. Es como si el niño hiciera todo mal, es como si, yo tengo casos, ¿no? Donde viene una chica y dice, no, para mi papá yo hago todo mal, para mi mamá yo hago todo mal. No. A ver, ¿cómo va a ser todo mal? Bueno, no irriten a sus hijos con la forma de tratarlos. Vamos a la otra. Preadolescencia y adolescencia. Fenómenos de la adolescencia. Las 3 famosas pérdidas de la adolescencia, que todos los libros que hablan de la adolescencia les van a hablar de lo mismo. La pérdida del cuerpo del niño. ¿Qué
¿Qué se pierde cuando uno es adolescente? El cuerpo de niño. Las niñitas empiezan a crecer los senos, aparece el vello, ¿no es cierto?, en determinados lugares, en las partes íntimas. Bueno, y se produce una metamorfosis, una cantidad de cambios en el cuerpo. Las niñitas empiezan a menstruar, los chicos ya, digamos, si quisieran a los 14, 15 años podrían ser padres, ¿no? Obviamente que cambia la voz, bueno, todos esos cambios que aparecen en el cuerpo. Pero hay un cambio que es muy importante. Hay un duelo por los padres de la infancia. Esos padres ideales que nos habíamos construido en la infancia, que todo lo pueden, que todo lo saben y qué sé yo, ya entonces empiezan a ser cuestionados por el adolescente. No. El adolescente tiende a decir, no, el papá no sabe tanto, mamá tal cosa, yo tal otra. La rebelión de la adolescencia. Y el duelo por la identidad de niño, ¿no? Ya no es más un niño. Yo puse el cartel, porque resulta que cuando yo cumplí 13 años, así como la mayoría de edad de los judíos, ¿no? Yo viví en Morón y mis padres, bueno, ahí me dejaron venir a Capital. Entonces yo venía a Capital, ¿a qué? Venía a Capital al Italpar. ¿A dónde iba ahí? El Italpar que funcionaba acá en la Avenida del Libertador. Y yo tengo un recuerdo nítido de ese momento, ¿no? Y es el siguiente. En todos los lugares de Avenida del Libertador había un cartel en donde aparecían divididas 3 figuras. La primera figura había un niñito chiquito con el padre y decía, papá sabe de todo. ¿Vieron en los dibujitos esos donde el chico piensa? Dice, papá sabe todo. La figura del adolescente, ¿no es cierto? Al lado, papá no sabe nada. La figura del padre ya anciano y el nene ya grande, cuánta razón tenía papá en muchas cosas. ¿Sí? Y siempre me voy a acordar de eso porque es así. A ver, la adolescencia es una etapa de transición, ¿no es cierto? Y los padres estamos llamados a ni sobreproteger ni desproteger al adolescente. Porque la sobreprotección y la desprotección son 2 caras de la misma moneda. Si uno sobreprotege, desprotege. Entonces, los padres tenemos que ir poniendo en libertad con límites. No es lo mismo un adolescente de 13, 14 que uno de 18. Bueno, antiguamente, digamos, cuando yo estudiaba en la facultad, se decía que la adolescencia tardía terminaba a los 18 años. Yo me casé a los 22, bueno, anduve más o menos. Pero hoy la adolescencia dura hasta los 30, 28, no sé cuál era. Se ha extendido un poco la adolescencia, pero ¿qué vamos a hacer? Es así, es la realidad. Pero bueno, hay que ir dando límites, ¿no? Y los límites serán mayores cuando el adolescente es más pequeño y después iremos ampliando los márgenes de libertad. Los temas fundamentales del adolescente tienen que ver con su identidad. ¿Quién soy yo? Tiene que ver con la sexualidad, ¿no? Ustedes fíjense que en la adolescencia es donde se despierta a la sexualidad. Con la vocación, ¿qué voy a hacer yo el día de mañana? Y con la fe. Es una etapa fundamental para evangelizar. El adolescente está ahí. El niño también. Pero la decisión que puede tomar un adolescente es fundamental, ¿cierto? Yo me acuerdo, realmente yo tengo que decir, mi conversión, mi bautismo fue en la adolescencia. Cuando era chico, estudiaba la Biblia, iba y qué sé yo, y conocía y todo. Pero la comprensión
exposición más clara del Evangelio la tuve en la adolescencia. Bien. Daniel, ¿haces una distinción entre preadolescencia? Claro, porque preadolescente sería 11 años, 12, ya 13, normalmente los chicos se desarrollan y se los llama adolescente directamente, ¿no? Bueno, nuestro ciclo de la preadolescencia era mucho más difícil que la adolescencia. Más difícil que la Y adolescencia. más que habíamos pasado por la carrera de la facultad, nunca nos habían dicho. Siempre hablaban de la adolescencia. Claro. En realidad, en nuestro ciclo de la adolescencia no había ningún problema. La preadolescencia sí era más. Mira. Y puede ser. Sí. Y están ahí a punto, ¿no? Bueno, vamos a la próxima plaquita. Peligros de la adolescencia. La barra en lugar de los padres. ¿Qué pasa con la adolescencia? Como se empieza a cuestionar a los padres, lo más común es que se cuestionan a los padres, ¿no? Porque el chico desidealiza, el adolescente desidealiza, esos padres ideales ya no son tan ideales. Entonces ahí hay un gran peligro, y el peligro es que, por ejemplo, se junten con las barritas ocupan el lugar de los padres, las barritas que se juntan en las esquinas. ¿Qué hacen? Se drogan, toman cerveza. ¿No? Atenti con esto. Por eso la importancia de la iglesia. La iglesia tiene una función social. Los adolescentes, más que nadie, tienen que estar en la iglesia y no por la calle con la barra, ¿no? Más que nadie. Un adolescente que descubre su fe y su vocación. Jesús. Vamos a ver. Vamos a leer Lucas 2, 41 al 52. A ver quién se anima a leerlo en voz alta. Iban sus padres todos los años a Jerusalén, en la fiesta de las Pascuas. Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Bueno, Jerusalén. hasta ahí. Fíjense lo que nos dice el versículo 41 y 42. Los papás de Jesús ya, digamos, estaban en un ambiente de fe. Todos los años iban a la fiesta, ¿no es cierto? La fiesta era la peregrinación que se hacía. Qué importante, el ambiente de fe, el ambiente que respira, el ambiente en que se mueven nuestros hijos, ¿no? Bien. 44 y 45, ¿qué dice? Porque creyeron que estaba entre los otros viajeros, pero cuando se hizo de noche y no aparecía, comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos. Como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. Bueno, fíjense ustedes, o sea, pasó un día, o sea, fíjense la confianza que tenían los padres en Jesús, siendo un adolescente, ¿no? Pasó un día y habrán pensado, viene con la caravana, viene con la multitud, ¿no? Y se dieron cuenta bastante tarde. Y regresaron, tuvieron que volver a Jerusalén a buscar al niño, al adolescente en este caso, ¿no? Tenía 13 años. Ahora, fíjense ustedes, no lo sobreprotegían a Jesús. No lo sobreprotegían. Porque si no los padres se hubieran dado cuenta mucho antes de que no estaba ahí. No era un adolescente sobreprotegido. ¿Sí? Bien. 46 al 48, ¿qué dicen? Aconteció que después de 3 días le encontraron en el templo. ¿Después de cuántos días? 3 días. 3 días. ¿Qué les pasaría a ustedes si no encuentran a sus hijos por 3 días? ¿Qué hace vos, Moni? En media hora me voló, en 10 minutos. Y yo 3 días. Bueno, al tercer día lo encontraron a Jesús. ¿Y qué pasó? Sentado en medio de los maestros, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Todos los que le
oían se asombraban de su entendimiento y de su respuesta. Bueno, ahí está Jesús buscando la voluntad de Dios. ¿No? ¿Y qué pasa del 49 al 52? ¿Cómo termina el relato? Para Jesús lo máximo era la voluntad de su Padre celestial. ¿Sí? Bien. ¿Y cómo termina el relato? 49 al 52. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿Acaso no sabíais que me era necesario estar en la casa de mi Padre? Pero ellos no entendieron las palabras que él les había dicho. Y descendió con ellos y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos. Y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Bueno, fíjense ustedes que hay un reproche de los padres, claro. Quizás uno diría que Jesús tendría que haber avisado, ¿no? O capaz que no avisó porque capaz que los padres no lo iban a dejar. No sabemos. No había celulares. Eso es otro tema. Pero, digamos, tuvieron que empezar a comprender quién era Jesús. Y además, después dice que él siguió sujeto a los padres y creciendo en gracia y en sabiduría, ¿sí? Ahora, cada chico tiene su individualidad. Miren, yo le digo algo de mi experiencia, ¿no? Mi mamá era una persona que, mis padres siempre tuvieron comercio. Y el ritmo era más o menos así. Yo llegaba, almorzaba, del colegio primario estoy hablando, ¿no? Almorzaba, me iba a los campitos a jugar a la pelota con los chicos hasta las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde tenía que estar en mi casa, me bañaba, merendaba y hacía los deberes y así. Pero digamos, mi mamá no tenía ni idea dónde estaba yo entre las 2 de la tarde y las 5 de la tarde. Estaba jugando a la pelota por ahí, qué sé yo. Que tuve algunas inconvenientes. Me acuerdo que algunas adversidades pasé, por ejemplo, una vez me agarraron dos grandes que tenían como 3 o 4 años más que yo, de las piernas y de los brazos, me tiraron dentro de una zanja. Aparecí en mi casa todo empapado de verdín, y bueno, cosas que pasan. Pero, digamos, yo voy evaluando y pensando cómo fueron mis padres conmigo. Digo, gracias a Dios de cómo fueron ellos conmigo. No, yo digo, gracias a Dios por los padres que me tocaron. Después, por ejemplo, otra cosa, ellos no podían ir los miércoles al estudio bíblico. Yo me iba solo. Me iba solo desde chico. Me iba solo desde los 9 años al estudio bíblico. Todo el tiempo. Yo iba mis padres iban a veces a un culto. Yo iba a los 2 cultos. La vocación uno la recibe del Señor desde niño. El Señor te aparta desde niño. Y vos no te das cuenta, pero en algún momento sí sentís el llamado. Y mi peor depresión, el peor estado de depresión que yo tuve, ¿saben a qué edad fue? A los 17 años. Después no tuve más depresión. Pero a los 17 años yo tenía que tomar la decisión de entrar al seminario o no. Mis padres no querían que entrara al seminario porque decían, veíamos el ejemplo del pobre pastor Luis de la iglesia donde yo me congregaba, una iglesia de 600 miembros, que ganaba algo tan magro, tan poco, que las hijas tenían que hacer el
5 años en hacer el secundario tardaban como 8 o una cosa por el estilo. Porque el hombre lo que tenía no le alcanzaba para sostener una familia. Ahora una iglesia de 600 miembros, la verdad que no se entiende. Entonces yo decía, y yo, por esta vocación que tengo, voy a tener que el día de mañana someter a mis hijos a privaciones, así. Y eso no lo podía resolver. Y me angustié mucho. Me deprimí. Hasta que finalmente tomé la decisión y dije, no, voy a entrar al seminario. Y lo primero que hice fue entrar al seminario. Y a los 23 años fui ordenado como pastor. 24. Después dije, bueno, el tema económico, yo los primeros 4 años no cobraba un peso, porque ustedes piensan, en la iglesia con 8 personas, 7, los gastos, era una casita, no teníamos 0 ayuda de la iglesia madre, no cobramos nada. Estuve 4 años, 5, sin cobrar nada. Consecuencia, en esos años también estudié, pude hacer 2 carreras más y no hacer depender mi ingreso de la iglesia, aunque la iglesia después pudo reconocerme un sueldo, ¿no es cierto? Pero hasta el día de hoy mi ingreso no podría depender de la iglesia. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Todos tenemos luchas, pero todos tenemos una vocación. Y esa vocación tenemos que respetarla y ser fieles, ¿no es cierto?, a esa vocación. Bien. Y a veces los padres nos aconsejan algo y no. Fíjense lo que le pasó a Jesús. Marcos 3, 21, 22, 31, 34. La madre y los hermanos lo buscan porque creen que está loco. Pobre Jesús. Y lo quieren llevar a la casa, ¿no? Y sacar de dónde está. Jesús dice, ¿quién es mi padre y quiénes son mis hermanos? Mi padre y mis hermanos son todos los que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Sí? Vamos a la otra placa, ya. Bueno, ya estamos terminando. Honrar a los padres, fuente de bendición. Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la faz de la tierra. El primer mandamiento con promesa, ¿no? Honra a tu padre. Ahora, ¿qué quiere decir honrar? Honrar es respetar, pero honrar viene también de honorario. Nosotros como hijos tenemos que ayudar a nuestros padres en su vejez, económicamente, si fuera necesario. A veces no es necesario, pero si es necesario, tenemos esa responsabilidad. Así como ellos nos alimentaron, nos cuidaron, nos ayudaron, nos hicieron estudiar cuando éramos chicos, cuando nosotros somos grandes y ellos son chicos, nosotros estamos llamados a cuidar de ellos. Si es necesario alimentarlos, tenerlos en la casa, cuidar de ellos. ¿Sí? Bien. Voy a leer el Eclesiástico, que Fernando lo citó la vez pasada, que es un libro apócrifo o deuterocanónico que figura no en la Biblia hebrea, pero sí en la griega. Y vamos a leer acá 3, 10 y 11, que dice así. La bendición del Padre afianza la casa del Hijo.
la maldición de la madre la destruye desde sus cimientos. O sea, de obra y de palabra honra a tu padre, no solamente de palabra, de obra y de palabra, verso 9, para que venga sobre ti su bendición, porque la bendición del padre afianza la casa del hijo y la maldición de la madre la destruye desde sus cimientos, ¿no es cierto? Dice allí. Entonces, ¿qué es lo que reconforta a los padres? Fíjense, el que honra a su padre se regocijará en sus hijos y será escuchado en el día de su oración. El que honra a su padre se regocijará en sus hijos y será escuchado en el día de su oración. Luego entonces vimos 3, 10 y 11 y 16. 10 y 11. Y el 16 dice: el que abandona a su padre ofrende al Señor, y el que hace enojar a su madre es maldecido por Dios. Dice Dios habla hoy. Bien, entonces, el que honra a su padre ¿cómo dice Fernando? El 16 dice, el que abandona a su padre ofende al Señor, y el que hace enojar a su madre es maldecido por Dios. Bueno, nosotros tenemos que tener una mirada retrospectiva madura hacia nuestros padres. ¿Qué quiere decir esto? Siempre algo han hecho por nosotros. Tenemos otra placa. Sí. 12, 14. No te gloríes con la deshonra de tu padre, no es gloria tuya su deshonra, porque la gloria del hombre procede de la honra de su padre, y es infamia de los hijos la madre deshonrada. Hijo, acoge a tu padre en la ancianidad, y no le des pesares en su vida. Si llega a perder la razón, a estar chocheando, ¿no es cierto?, le falla la mente, ¿sí? Muéstrate con él indulgente, no lo afrentes, porque vos estás en tu plenitud, en la plenitud de tu fuerza. Que la piedad con el Padre no será echada en el olvido. ¿Se dan cuenta? ¿Qué está diciendo acá? Está diciendo que cuidemos a los padres en la vejez, seamos indulgentes aunque les falle la mente, y que la limona y lo que le damos no va a caer en saco roto. Dios recompensa con creces a los hijos que cuidan de sus padres durante la vejez de ellos. Hermanos, qué feo que es eso de dejar a los padres dentro de un geriátrico, abandonarlo ahí, ¿no es cierto? A veces no quedan otras posibilidades, pero la verdad es que qué bueno que es honrar al padre y a la madre, ¿no? Y honrar al padre y a la madre no solo de palabra, sino de obra. Y honrar es cuidar, como ellos cuidaron de nosotros cuando éramos chicos. Y aunque les falle la mente, estar con ellos. Estar con ellos. Ellos nos enseñaron a caminar, ellos nos alimentaron. Nosotros no podemos dejarlos cuando ellos sean ancianos. Debemos cuidarlos con todo el corazón. Vamos a orar. Vamos a orar por nuestros padres y por los hijos, para que seamos buenos hijos, buenos padres, para que Dios nos ayude si hay cosas que perdonar, si hay raíces de amargura en el corazón que quitar. Que el Señor nos ayude. Señor y Dios, en este momento no podemos menos que apelar
a ti que eres el Padre de las luces, el dador de toda dádiva y de todo don perfecto. A ti, Señor, a ti venimos. A ti venimos para pedirte que derrames todo el amor de tu Espíritu Santo en la relación entre los padres y los hijos, aquí presentes, miembros de esta iglesia. Que, Señor, sea tu Espíritu Santo llevándonos a perdonar, que sea tu Espíritu Santo llevándonos a caminar la segunda milla, que sea tu Espíritu Santo llevándonos a agradecer, que sea tu Espíritu Santo llevándonos a obrar bien de palabra y de hecho, que sea tu Espíritu Santo enseñándonos a amar. Oh Dios, lo pedimos de todo corazón. De todo corazón intercedemos por cada uno de nuestros hijos, para que ellos anden en tus caminos. De todo corazón intercedemos por aquellas personas ancianas, de las cuales nosotros también podríamos ser hijos, para que nos hagan buenos hijos. Oh Dios, venimos a ti con nuestro corazón humillado, nuestra alma postrada, para pedirte que nos ayudes a actuar conforme a tu voluntad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.